¡Ay! Llegamos al Red Bull Ring, una pista rápida, corta y letal. Y este fin de semana todo podría romperse, desde los autos hasta contratos de pilotos. McLaren llega con un Piastri liderando, pero con un Norris dudando. Tan es así que ya no sabe si pelear por el equipo o contra él mismo. Sin embargo, ellos no son los únicos, pues el ambiente en Ferrari ya huele a incendio. Hamilton empieza a desconfiar, mientras Leclerc se cuestiona su futuro. Y Vasseur, al parecer, tiene los días contados. Al menos eso dice la prensa italiana. Pero la bomba más grande no es ni Maranello ni McLaren. Está en casa porque Red Bull corre ante su gente. Pero el contrato de Verstappen tiene más cláusulas de salidas que las escapatorias del mismo Red Bull Ring. Y si Max decide usarlas, este fin de semana no se trata solo de ganar, sino de resistir antes de que todo estalle. Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Austria 2025. Y vamos con los encabezados. Hamilton se despide de Ferrari. Verstappen su última carrera en Austria con Red Bull. McLaren, hay tiro entre sus pilotos. ¿Cuáles son los horarios del fin de semana? Ahorita por supuesto que te doy mis predicciones de carrera. De todo esto vamos a estar hablando en este video. ¡Arrancamos! Mis chiquitines, aún sigo digiriendo lo que pasó en Canadá la carrera pasada y ya estamos de vuelta en semana de carrera. Y es que lo de Montreal fue una delicia de carrera. Estrategias, errores, choques, drama, pero lo mejor de todo es que ya vi un tercero en discordia. Porque sí, al parecer Mercedes está de vuelta. Y si esa victoria no fue pasajera, agárrense porque la temporada de aquí en adelante se va a poner de locos. Pero Canadá ya es historia. Ahora cruzamos el Atlántico para atravesar Europa, rumbo al corazón de Estiria. Hemos llegado a la casa de Red Bull, por supuesto para celebrar el Gran Premio de Austria. Pero vayamos al grano, empecemos a conocer la pista. Sabemos que este circuito no necesita presentación, pero como quiera, ahí les voy. El Gran Premio de Austria se celebra en el circuito cuyo nombre oficial es el Red Bull Ring. Esta es una pista permanente rodeada por los Alpes austriacos, ubicada en el pequeño pueblo de Spielberg a unos 200 kilómetros de Viena. La Fórmula 1 llegó aquí por primera vez en 1969, pero no fue hasta 1996 cuando el trazado tomó su forma moderna, corta, intensa y brutal. Esta pista es una de las pistas más cortas del calendario de la Fórmula 1, así es que cada milímetro, cada milésima de segundo cuentan como si fuera oro, y solo sobrevivirán los que no cometan errores. Hablemos de las características del circuito. El circuito tiene una longitud de 4.3 kilómetros, se corre 71 vueltas para dar un total de 306 kilómetros, y cuenta con apenas 10 curvas, 7 derechas, 3 izquierdas. ¿Pero qué tal la velocidad? En esta pista se vuela, pues se llega hasta 320 kilómetros por hora en línea recta, y la velocidad promedio es de 240 kilómetros por hora. Una Fórmula 1 sin filtros. Y por si fuera poco, aquí existen 3 zonas de DRS para adelantamientos. Así que adelantar no solo es posible, es inevitable. Pero ahora pongan un ojo a los récords nada más. Carlos Sainz tiene el récord de vuelta, quien lo puso en 2020 en un Ferrari, cuando este hizo un tiempo de 1.05 con 619 milésimas. El máximo ganador es Max Verstappen con 4 victorias. Y sorprendentemente, el equipo con más victorias no es Red Bull, es ni más ni menos que McLaren con 6 victorias. ¿Quién creen que se llevó la última pole position? Max Verstappen. Fue en 2024 cuando este hizo un tiempo de 1.04 con 314 milésimas. Y el último podio de ese mismo año estuvo conformado por Russell, Piastri y Sainz. Mercedes, McLaren y Ferrari. ¿Que si hay caos en esta pista? Claro que sí, pero está perfectamente equilibrado para que todos tengan oportunidad de ganar. Al menos eso nos demuestra el podio del año pasado. Pero ahora la pregunta que nadie se hace, pero que todos se deberían de hacer es: ¿cómo es el asfalto de Austria? Escucharon bien, el asfalto. Yo sé que puede sonar aburrido, pero escuchen bien. El asfalto puede decidir si un piloto cruza la línea de meta en primer lugar o si ni siquiera puede cruzarla. Así es que hablemos del asfalto. El Red Bull Ring no exige demasiada tracción, es una tracción media-baja. ¿Por qué? Porque aquí no estás saliendo de curvas lentas en todo momento. Estás acelerando a fondo en cortas rectas. La carga aerodinámica aquí con la que se juega es media. Los ingenieros aquí tienen que encontrar la puesta a punto exacta para tener buen agarre en curvas rápidas como las curvas 6 y 7, pero no perder velocidad en las líneas rectas. La abrasión aquí será media. El suelo aquí no es el más agresivo, pero tampoco perdona. En las tandas largas es cuando el neumático tiende a degradarse, despacito y sin aviso, En cuanto a frenadas, aquí serán medias. La verdad es que nada más hay 2 zonas fuertes de frenado, que ahorita les iré diciendo cuáles son. El agarre del asfalto aquí también será medio. El día viernes, el día que se empieza a correr, la pista va a estar bastante verde, pero conforme pase el fin de semana, esto irá evolucionando y mejorando. Las fuerzas laterales aquí también serán medias. Hay por ahí un par de curvas como la 9 y 10 que exigen muchas fuerzas laterales, tan es así que el auto hasta tiende a aplastarse, y ahí es donde el neumático sufre el mayor estrés.
Por lo tanto, el estrés en los neumáticos también será medio por exactamente las mismas razones. La evolución de la pista también será media. Como ya les dije, la pista para el día viernes va a estar verde, pero conforme va pasando el fin de semana va a ir mejorando. Claro, no evoluciona de forma salvaje como un circuito urbano, pero sí lo justo como para que el sábado y el domingo haya espectáculo. Y Pirelli para este fin de semana trae la gama media blanda. Es una gama ni muy agresiva ni muy conservadora, justo lo necesario por una pista que lo exige todo. Pero bueno, ya que estamos hablando de neumáticos, en 2024 tuvimos 45 paradas en boxes. La mayoría de los equipos apostaron por 2 paradas. Esto habla mucho de la degradación de la pista. Pero ojo con este dato que te va a gustar. El año pasado, en esta mismísima pista, tuvimos ni más ni menos que 46 sobrepasos en pista. Austria fue una de las pistas con mayor cantidad de sobrepasos en 2024. ¿Y qué significa esto? Que aquí simplemente se gana rebasando y no esperando. Pero esto nos lleva al siguiente punto: el caos. Estamos hablando del safety car. En las últimas 5 carreras, el safety car ha aparecido 5 veces en 3 carreras, lo cual nos da una probabilidad del 60% de auto de seguridad. Así es que cuando un piloto piensa que ya tiene la victoria en el bolsillo, que lo piense 2 veces, porque un safety car lo puede cambiar todo. Pregunta para ustedes: ¿sabían que las condiciones climáticas sin derramar una sola gota de lluvia pueden destruir toda una carrera de Fórmula 1? Ahorita te explico por qué. Hablemos de las condiciones climáticas para este fin de semana. Este fin de semana el enemigo no está en pista, el enemigo está en el aire. Spielberg simplemente va a estar seco todo el fin de semana. El viernes empezamos con clima seco, sin lluvia, soleado, pero con un solazo que va a elevar la temperatura del asfalto y va a hacer que se derritan esos neumáticos. Eso solo es el viernes. Pero para el sábado, día importante, día de la clasificación, se esperan temperaturas de más de 30 grados centígrados. La pista va a estar ardiendo y el neumático blando se va a deshacer, que ese es el que se utiliza para la quali. Simplemente los que no encuentren la puesta a punto rápidamente van a quedar fuera desde Q1, ¿se acuerdan de mí? Pero para el domingo, si pensabas que las condiciones climáticas iban a mejorar, oh, sorpresa, van a empeorar. Se espera que estén a 31 grados centígrados. Por supuesto, los neumáticos se van a sobrecalentar, pero también los frenos, el motor, todo el auto va a estar caliente y demás, lo cual puede hacer que los pilotos pierdan ritmo. Estos calores extremos en Spielberg para este fin de semana van a ser una mera prueba de resistencia, tanto para el auto como para los pilotos. ¿Quién podrá sobrevivir? Eso está por verse. Pero bueno, hasta este punto ya conocemos los datos oficiales de la pista, conocemos las condiciones climáticas, pero entender la pista va mucho más allá de saber datos duros. Hay que conocer cada una de sus curvas. Vayamos a conocer la pista. Dicen que Austria es una pista simple, con solo 10 curvas cualquiera pudiese dominarla. Pero, oh sorpresa, no pudiesen estar más alejados de la realidad. Aquí con una sola curva mal tomada y toda la vuelta se te arruina. Un error en una frenada y te rebasan 2 o 3. Si no me crees, vayamos a ver los sectores de la pista. Como toda pista de Fórmula 1, esta se divide en 3 sectores. Sector número 1, el más veloz de los 3. Después de una largada explosiva, aquí los autos llegan a alcanzar velocidades de hasta 310 km por hora antes de entrar a la curva número 1. La curva número 1 es una de las frenadas más fuertes del trazado, que además es una curva en subida, lo cual agrega gran grado de dificultad. Si sales bien parado de la curva número 1, entonces llegas a la primer zona de DRS, listo para rebasar. Pero si sales mal, te conviertes en presa fácil para los demás. Curva número 2, una curva que pareciese que no existe, pero importa y mucho. En esta curva no se frena, es un leve giro apenas hacia la izquierda. Esta curva pone a prueba la estabilidad del monoplaza, mientras se continúa con el DRS abierto para llegar a la frenada más fuerte de todo el trazado. Y así es como termina el sector 1 para empezar el sector número 2, el más técnico de los 3. Llegando después de esa recta que les venía diciendo, la curva número 3, aquí es donde está la frenada más violenta de todo el trazado. Es una curva lenta, enfrenada, en subida y por supuesto es la zona más clara de adelantamientos. Todas estas variables en una sola curva la hacen una joyita de curva. Pero lo realmente importante aquí es salir bien parado de la curva número 3, pues enseguida se activa la segunda zona de DRS. Después de esa recta con DRS, llegamos a la curva número 4. Una curva ciega. Es una curva con pendiente descendiente y una frenada bastante retorcida. Simplemente los que terminan subestimando esta curva terminan saliéndose de pista. Curva número 5, curva importantísima porque aquí te está preparando para la siguiente sección. Lo importante de esta curva, acuérdense, es simplemente fluir. Enseguida enfrentamos a la curva número 6, que esta es la zona con más fuerzas laterales de
todo el trazado, aquí es donde el auto se aplasta. Es una curva bastante veloz, por lo tanto los neumáticos traseros aquí van a sufrir, hay que cuidarlos. Y así como así termina el sector número 2 para entrar al sector número 3. Este es el que más castiga a los neumáticos. Curva número 7 se toma a fondo, no parece gran cosa, pero el sobreviraje se hace presente. Y si sales mal de esta curva, ya echaste a perder todo tu tiempo en el sector número 3. Curva número 8, más técnica de lo que parece. Si se subestima esta curva, ya quedaste mal parado para las siguientes dos curvas. La curva número 9. Una curva que decide tu tiempo por vuelta. Es una curva de alta velocidad, es una curva bastante rápida. Muchas clasificaciones se han definido en esta curva. Con tantito que te pases unos milímetros, se pierde tu tiempo. Curva número 10, el último suspiro del circuito. Aquí los pilotos hacen una ligera frenada, pero recuerden que el auto ya viene nervioso de la curva anterior. Viene sin adherencia y si fallas, aquí también puedes perder tu tiempo por vuelta. Por el contrario, si sales bien parado, aquí es donde entramos a la tercera y última zona de DRS, que nos regresa a la recta principal del circuito para cruzar la línea de meta. Como verán, el sector número 1 es el sector más rápido de los tres, con la curva número 1 siendo un claro punto de adelantamiento. El sector número 2 es el más técnico, el cual cuenta con el punto más claro de adelantamiento de toda la pista, la curva número 3. Y recuerden que el sector número 3 es el sector que más castiga a los neumáticos. Como ya se los había dicho, Austria solo tiene 10 curvas, pero cada curva es una trampa diferente en la pista. Es una batalla contra la física, contra el tiempo y contra cada piloto. Y si fallan, aquí no hay para dónde esconderse. ¿Quién se llevará la pole este fin de semana? Y ahorita más adelante te lo digo en mis predicciones de carrera. Señores, hasta este punto ya conocimos la pista curva por curva, ya sabemos cómo va a afectar el calor este fin de semana, pero aún nos falta lo más sabroso. Y esto es entender cómo llegan paradas las escuderías para este fin de semana. Ha llegado el momento de hablar de Ferrari, McLaren, Mercedes y por supuesto Red Bull. Y después de esto iremos con las predicciones de carrera. Hamilton se va de Ferrari. En Canadá a Ferrari no es ningún secreto que le fue desastrosamente, pues perdieron la segunda posición del campeonato de constructores. Leclerc tuvo una quali para el olvido y Hamilton atropelló una marmota que lo condicionó toda la carrera. Pero Austria es diferente y esto pudiese favorecer a Ferrari. Esto porque llegan con nuevas actualizaciones para el suelo del SF25. Ahora, ¿funcionarán? Vasseur dice que sí. ¿Podrán volver al podio? Depende de dos cosas: de no cometer errores ni en clasificación ni en estrategias, pero lo más importante, encontrar la puesta a punto de ese nuevo suelo. La verdad es que Leclerc necesita un fin de semana limpio y Hamilton necesita uno perfecto, porque en Maranello al parecer ya no hay paciencia y la prensa italiana ya está sonando las alarmas. A Vasseur le están dando solo unas cuantas carreras más para que se despida de Maranello. Pero ¿y si Vasseur se va de Ferrari? ¿También se irá Hamilton? La verdad es que esto solo me huele a que es presión mediática y nada más. Pero una debacle en casa de Red Bull, cállate, esos rumores se pueden hacer realidad. La verdad es que Ferrari tiene ritmo, tiene mejoras y tiene el talento. Pero ¿qué es lo que le falta a Ferrari entonces? Juntar esas piezas del rompecabezas y nada más. ¿Será que veremos a Leclerc o a Hamilton en el podio este fin de semana? O peor aún, ¿veremos la salida de Vasseur de Ferrari? Mercedes, ¿ya encontró el secreto? En Canadá, Mercedes resucitó como el ave fénix. George Russell se llevó la victoria por primera vez en esta temporada y Andrea Kimi Antonelli, por primera vez en su carrera, se sube al podio. Y vaya que le costó al italiano, porque Kimi aguantó todos los ataques de McLaren como si fuera un veterano. Bloqueó como pudo a Oscar Piastri y no cometió un solo error. Pero lo más importante para Mercedes no fue eso, fue la sensación de que al parecer Mercedes ya encontró el secreto. Encontró ese algo que ya habían perdido. ¿Será este el cambio que necesitaba Mercedes para volver definitivamente a la cima? ¿Podrán repetir esta victoria aquí en Austria? La verdad es que las curvas de 90 grados del Red Bull Ring pudiesen beneficiarlos. Y si logran controlar las altas temperaturas de los neumáticos así como lo hicieron en Canadá, ojo, porque Mercedes pudiese hacer un doblete de podio. ¿Será que estamos ante la nueva era de Mercedes? ¿O Canadá fue solo un destello? ¿Tú crees que Russell repetirá victoria o que Antonelli volverá a llegar al podio? ¿McLaren ya no tiene el mejor auto de la parrilla? En Canadá, McLaren tocó techo y después se vino abajo, pues no subieron al podio por primera vez en esta temporada. Para rematar,
Ya sabemos, Norris se estrelló con Piastri. Un error totalmente torpe por parte de Norris. Y Oscar, a pesar de que sigue como líder del campeonato, en Canadá parece que perdió el ritmo. El auto ya no parece ser ese auto dominante que domaba todas las pistas de arriba abajo. Le vimos un desgaste de neumáticos significativos y un ritmo por los suelos al MSL39. Y esto pudiese significarse que el campeonato de pilotos está más vivo que nunca. Porque si McLaren pierde terreno y Red Bull solo hace una pequeña mejora donde Max esté más cerca, cállate, pudiésemos ver a Max Verstappen regresar a la pelea. Pero bueno, hablando de este fin de semana, el Red Bull Ring debería ser una pista que le cae bastante bien al MSL39. Pero bueno, eso también decíamos de Canadá, que la pista le favorecía a McLaren. ¿Será que el dominio de McLaren se le acabó justo cuando más lo necesitaban? Oscar necesita regresar al ritmo que ya le conocemos y Lando necesita dejar de embarrarla, porque si este fin de semana vuelven a fallar, las cosas se van a poner tensas en McLaren. ¿Será que ya empezó el declive de McLaren? ¿O lo de Canadá fue simplemente un tropiezo? ¿Verstappen se despide de Red Bull en casa? En Canadá, Max Verstappen alcanzó a rescatar los muebles, pero a decir verdad fue dominado de arriba abajo por los Mercedes, que sí llegó en la posición número 2 y recortó distancia hacia los McLaren en cuanto a puntos, pero no podemos olvidar que Verstappen sufrió con la degradación de neumáticos. Tuvo que parar en boxes mucho antes que todos sus rivales y se la pasó el resto de la carrera vigilando a Antonelli. Y del otro lado del garage, bueno, Tsunoda volvió a irse sin puntos, pero ahora llega a Austria, el patio de su casa. Esta es una pista que históricamente le ha caído como anillo al dedo a Max Verstappen. Sin embargo, el Red Bull Ring es una pista que castiga bastante fuerte a los neumáticos traseros, y más con el calor que va a haber este fin de semana. Si el RB21 sigue devorando los neumáticos así como lo vimos en Montreal, el Red Bull Ring pudiese ser el peor enemigo de Red Bull. ¿Que si hay cosas positivas? Pues sí, pues que Red Bull va a correr frente a su gente, que además se dice que van a llegar con un paquete aerodinámico bastante pulido para esas curvas de 90 grados, que con todo y esto necesitan dos cosas principalmente: asegurarse que la puesta a punto queda al 100% desde la práctica libre número 1 y evitar que Mercedes vuelva a repetir el ritmo que se le vio en Montreal. Pero ¿y qué pasó con esos rumores de que Verstappen puede salir de Red Bull? Sí, ya sabemos que el contrato de Max Verstappen tiene más escapatorias que la misma pista, que Verstappen pudiese dejar Red Bull si no tiene un auto ganador. Por ahora, todos esos dimes y diretes son simplemente rumores del paddock, pero cada carrera sin victoria pudiese hacer que estos rumores se vuelvan realidad. Así es que si Verstappen aplica una de estas cláusulas de salida, esta pudiese ser la última carrera de Max Verstappen aquí en Austria con Red Bull. ¿Será este el regreso a la victoria de Max Verstappen aquí en casa o el inicio de la despedida de Red Bull? Bueno, señores, ya sabemos cómo llegan las escuderías paradas este fin de semana, sabemos las condiciones climáticas, conocemos los datos de pista, conocemos las curvas de la pista, así es que ha llegado el momento de las predicciones de carrera. Pole position. Para el día sábado, ¿quién se va a llevar la pole position? Oscar Piastri, porque el Red Bull Ring es una pista corta, técnica, y va a premiar al piloto que sea rápido bajo estas condiciones, y ese yo creo que es Oscar Piastri. Pero echémosle un vistazo al top 5 para la carrera del domingo. P5, Charles Leclerc. Con el nuevo suelo, Ferrari puede ser bastante peligroso. Claro, siempre y cuando Leclerc tenga una buena clasificación y no vuelva a quedar fuera en Q2, así como en Montreal. Pero ¿quién se lleva la posición número 4? George Russell. Esto porque Russell viene de ganar en Canadá y al parecer Mercedes encontró algo en la suspensión trasera, pero necesito ver más carreras con esa constancia para colocarlo más arriba en el podio. De momento creo que lo de Canadá pudo haber sido una anomalía, así es que por eso lo dejo en la posición número 4. Ahora sí, a lo que nos truje, el podio. ¿Quién se va a llevar P1, P2, P3? Posición número 3, Max Verstappen. Red Bull va a correr en casa y van a tener la presión encima, que esto lo pueden utilizar como motivación. Aunque Verstappen fue dominado por los Mercedes en Montreal, creo que Red Bull va a acertar las estrategias como siempre lo han hecho, y esto va a hacer que esté peleando hasta el final, posiblemente hasta por la victoria, que esto nos lleva por supuesto a la posición número 2. Sí, el McLaren de Norris. Es más, yo creo que si Norris no comete errores pudiese llevarse la carrera, pero necesita dejar de cometer errores, claro. Si se mantiene limpio, si tiene una buena clasificación, va a estar peleando por la victoria, pero de momento lo dejo en P2, simplemente porque no creo que pueda ser una carrera sin errores. Y sí, el que va a salir con la victoria yo creo que va a ser Oscar Piastri. Solo tiene que administrar bien sus neumáticos traseros y que McLaren evite errores de estrategias. Muy probablemente lo que vimos
vimos de McLaren en Canadá también fue una anomalía, pero para Austria deberían de estar de regreso. Pero señores, estas fueron mis predicciones, ahora dime tú cuáles son las tuyas. Claro, como siempre les digo, tenemos que ver las prácticas libres 1, 2, 3 para ir ajustando estas predicciones. Y como ya sabes, en la última pantalla te dejo los horarios del fin de semana. ¿Y cuando nos volvemos a ver? En el resumen de la carrera, por supuesto. O si quieren que les haga un en vivo para el día jueves, coméntenme aquí abajo. Con esto se despide su servidor Orlando y nos vemos. ¡Hasta la próxima!